Buenos días. Gracias por compartir esta mañana de sábado en este encuentro de economía humanizada. Muchas gracias a la red que ha hecho posible este encuentro. Muchas gracias a Ferran, que siempre cuenta conmigo para que esté aquí un ratito hablando de corazón a corazón. Muchas gracias al contador de cuentos. Creo que con la bella historia casi ya lo que teníamos que hacer es seguir en silencio el resto de la mañana, disfrutando de esa dignidad que también todos atesoramos en nuestro interior. Si mi memoria no falla, es el tercer encuentro consecutivo en el que tengo la dicha de estar aquí y compartir. En el año 2012, en el segundo encuentro de economía humanizada, creo que fue el primero en el que participé, hay caras que recuerdo desde aquel momento, de los que estáis aquí, y entre las cosas que en ese momento compartimos, le di especial importancia a lo que todavía se sigue llamando crisis, y que en aquel escenario insistía en que realmente no es una crisis, sino que es una mutación del sistema. Y entramos en detalle para tener plena conciencia de lo que ya por entonces todos intuíamos y hoy tenemos una absoluta certeza de que la crisis no es tal, sino que ha sido una operación perfectamente programada, planificada, para desviar ingente cantidad de dinero público a la banca privada, con el objetivo de que los estados, las haciendas públicas, estén en la más absoluta bancarrota y de esa forma rindan pleitesía a la élite económica y financiera a la que le deben esa ingente cantidad de dinero. Los mismos que provocaron la denominada crisis han sido sus grandes beneficiados. Lo que comenzó siendo una crisis de los bancos se ha transformado en una crisis de los estados. Los estados salieron a la escena desviando dinero público para salvar a la banca privada y con el paso del tiempo es el estado el que está en plena bancarrota debiéndole dinero a esa banca privada. Es el mundo al revés. Un mundo al revés dentro de una operación, insisto, perfectamente planificada, perfectamente diseñada muchos años antes y que tiene como objetivo fundamental que los estados-nación no sean los instrumentos que han podido ser, instrumentos de expresión de la soberanía popular, de democracia, de redistribución de la riqueza, sino que se queden absolutamente vacíos y que los gobernantes no sean sino marionetas en la mano de esa élite económica y financiera mundial. Ha pasado un tiempo y podemos decir con claridad que lo han conseguido plenamente conseguido. A los que diseñaron, a la élite que diseñó esa operación, chapó, enhorabuena, lo han hecho francamente bien. Y efectivamente, hoy día no solamente el Estado español, sino que todos los estados democráticos están en manos de la banca, debiéndole enormes cantidades de dinero a la banca, cantidades de dinero que son simplemente impagables. El presupuesto del Estado en España no tiene dinero para pagar lo que se le debe a la banca. Si tuviera que pagar lo que se le debe a la banca anualmente por intereses y devolución de capital, no habría dinero para nada. No hay dinero suficiente, no hay ingresos públicos suficientes como para cubrir la enorme cantidad de déficit público que se ha venido originando, y no como consecuencia de problemas estructurales que pueda tener la administración o del Estado de las autonomías, que también habrá incidido, pero donde está la madre del cordero ha sido en esos miles y miles y miles, decenas de miles de millones, centenares de miles de millones de euros que desde la Hacienda Pública Española se ha desviado a la banca privada. Ahí está la madre del cordero. Ahí está la razón de ser de ese déficit público que en tan poco tiempo se ha disparado. Unas cuentas públicas que en el año 2005, el año 2006, el año 2007 cerraron con superávit. 10.000 millones, 15.000 millones, 16.000 millones de superávit año tras año. Y que sin embargo, a partir de la denominada crisis y a partir de la desviación de dinero público a la banca privada, se ha tornado en números negativos, con una media de casi 100.000 millones anuales de déficit. Y eso hace que actualmente la deuda pública española ronde el mismo PIB, el mismo Producto Interior Bruto español.
100% del PIB, aproximadamente una cantidad equivalente a todo lo que la economía española es capaz de producir a lo largo de un año. Por tanto, chapó a los que idearon esa operación denominada crisis, que forma parte de la mutación del sistema. Un sistema que ha dejado atrás el ámbito del productivismo, la producción de bienes y servicios como fuente de la riqueza, y la ha transformado en un mecanismo mucho más rápido y mucho menos complicado, que es la especulación cortoplacista, que es como hoy día se obtiene dinero, no produciendo bienes y servicios y vendiéndolos, y con el mayor margen de beneficio posible, que eso está ahí, pero prácticamente ha pasado a ser algo insignificante, y donde realmente está la fuente de la riqueza, la fuente de la ganancia del capital, es en la especulación, en el movimiento de capitales, en la especulación cortoplacista. Y eso ha situado a la banca como eje del sistema. Ya no es la empresa, ya no es la industria, sino que es el sistema financiero y la banca. De este tipo de cosas hablamos hace ahora 2 años. Desde entonces, la evolución de las cosas no han hecho sino confirmar lo que ya sabíamos de sobra en ese año 2012. El año pasado, en el tercer encuentro de economía humanizada, compartimos acerca de los dones y talentos. Ahí está el sistema, ahí está la élite que va a lo suyo, y aquí estamos nosotros. Y cada uno de nosotros no somos solamente lo que aparentemente somos, sino que tenemos una dimensión espiritual, una dimensión subyacente, una dimensión puramente divina, que se expresa en nuestro día a día de una forma primorosa a través de los dones y talentos que todos atesoramos. Los dones y talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, son la expresión más manifiesta de la divinidad que somos. Hablábamos hace un año de que cada uno tenemos nuestros dones y talentos, cada uno los suyos. Son muy variados, muy diversos, y no hay jerarquía entre ellos. No los hay mejores ni peores, ni superiores ni inferiores. Tan importante es, comentábamos el año pasado, el talento de un Albert Einstein, que es capaz de mirar al espacio y vislumbrar las leyes de la astrofísica, al talento que tiene un paisano mío que sepa contar chistes y que alegre la velada a la sobremesa contando unos buenos chistes. Son talentos, y uno no es ni mejor ni peor que el otro, ni superior ni inferior. No es más importante saber cantar que tener capacidad de crear grupos. No es más importante el conocer y tener buena mano para la cocina que el que hace bricolaje. Cada uno tenemos nuestros dones y talentos, todos son expresión de la divinidad a través de cada uno de nosotros, no hay jerarquías entre ellos, y nos detuvimos en esos dones y talentos fundamentalmente desde la perspectiva que más interesa en este tipo de encuentros, que es ligar a ellos los proyectos emprendedores, los proyectos de emprendimiento consciente que podamos poner en marcha y que estén ligados precisamente a esos dones, a esos talentos que todos poseemos, en la absoluta seguridad de que ligar los proyectos emprendedores a nuestros dones y talentos garantizan que ese ejercicio, ese compartir y ese plasmar los dones y talentos no nos cuesta trabajo. Ahí no hay esfuerzo, porque los dones y talentos, para saber lo que cada uno tiene, es tan sencillo como darse cuenta las cosas que llevamos a cabo con entusiasmo, sin esfuerzo, sin trabajo, sin obligación. Son esas cosas que nos apasionan, esas cosas que salen de dentro y que cuando estamos en ellas, metidos en faena, no estamos trabajando, no estamos haciendo algo por obligación, sino que estamos gozando, estamos disfrutando, y el tiempo no existe, el tiempo se escapa entre los dedos de las manos porque no existe. Estamos con entusiasmo, palabra que viene del griego y que significa precisamente Dios en ti, Dios en ti, Dios en mí. Por eso los dones y talentos se ponen en práctica con entusiasmo, porque son la expresión de nuestra divinidad, de nuestra esencia más íntima. Sobre esto compartimos hace ahora un año. En este encuentro de economía humanizada, en el título de esta intervención, aparece la expresión nueva economía. Se habla mucho de la nueva economía desde hace algunos años. No obstante, lo que de corazón quiero compartir con vosotras y con vosotros no tiene que ver con esa nueva economía ligada, por ejemplo, al mundo de Internet, ligada a las nuevas tecnologías de las que se viene hablando en los últimos años, sino que me gustaría compartir de la nueva economía de verdad,
una economía radicalmente nueva, sobre cimientos, sobre pilares y sobre una forma de ejercerla y desarrollarla radicalmente nueva. Y con esa nueva economía como telón de fondo, para comprender lo que significa, lo que implica, lo que conlleva, permitidme que saque a colación una frase que se debe a un autor anónimo, pero que hago absolutamente mía. Y es esa frase que dice que el hombre, la humanidad, el ser humano, no llegó a la electricidad mejorando la vela. El ser humano no ha llegado a la electricidad mejorando la vela. Por mucho que se mejore una vela, con su lucecita, con su llamita, por mucho que queramos mejorar una vela, de esa forma no se va a obtener la electricidad. La electricidad, la humanidad ha llegado a ella por un camino totalmente distinto. El descubrimiento de la electricidad no tiene nada que ver con la mejora de los sistemas de iluminación como la vela que la humanidad tenía antes. El descubrimiento, el llegar a la electricidad, es una percepción nueva, es una visión nueva, es una conciencia nueva, que no tiene nada que ver con la mejora, por ejemplo, de la vela. Pues bien, cuando hablamos de nueva economía, es esto exactamente. La nueva economía no va a surgir de la mejora de la economía actual, ni de la reforma de la economía actual, ni de cambiar esto o aquello en la economía actual. La nueva economía es algo simplemente radicalmente nuevo, tan nuevo como la electricidad con relación a la vela. Y por tanto, para que esa nueva economía a la que la humanidad llega, como ha llegado la electricidad, se necesita fundamentalmente un conocimiento muy profundo de nosotros mismos. Esa visión nueva, esa percepción nueva requiere, exige un conocimiento profundo de lo que somos. No habrá una nueva economía si la humanidad no es capaz de una vez de darse cuenta lo que realmente somos, nuestra auténtica dimensión. Ese conocerse a sí mismo, de lo que hablaban ya los sabios de la antigua Grecia y que se colocó en el frontispicio del templo de Delfos. Conócete a ti mismo. En nuestro proceso conciencial y evolutivo como seres humanos ha llegado el momento en el que nos conozcamos profundamente a nosotros mismos. Y por supuesto que ese conocimiento se plasme en nuestra vida diaria. Que no sea por tanto un conocimiento intelectual, que no sea algo teórico, aprendido intelectualmente, sino que, sabiendo quiénes somos, lo plasmemos en nuevos hábitos de vida, en nuestra vida del día a día, en nuestra vida cotidiana. Y sobre este conocimiento profundo de nosotros mismos, como forma de acceder a muchas cosas nuevas y entre otras a una nueva economía que será realmente nueva, es sobre lo que quiero compartir de aquí aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Y me gustaría, hecha esta introducción, arrancar hablando de la élite, a la que ya he mencionado, a esa élite económico y financiera que maneja actualmente la economía mundial. Una economía globalizada y que tiene, como comentaba hace un momento, en la especulación cortoplacista y global la gran fuente de beneficio. Me gustaría que comenzáramos, por tanto, compartiendo acerca de los poderosos. Vamos a hablar un poquito de los poderosos. En el conocimiento de lo que somos, en el conocimiento profundo de lo que somos, el acercamiento a los poderosos no puede quedarse en la superficie. No puede quedarse en sus nombres. No puede quedarse en lo que poseen. No puede quedarse en los instrumentos de dominio que utilizan. No puede quedarse en las conspiraciones que ponen en marcha. No nos podemos quedar ahí. Eso tiene importancia, pero eso es la superficie. Hay que rascar más, hay que bajar más. Para bajar más tenemos que ser conscientes, conociéndonos más a nosotros mismos, que todos los seres humanos, de hecho todas las formas de vida, y también por tanto de los seres humanos, en cada momento de nuestra vida, de nuestra existencia, en el aquí y ahora, tenemos un determinado estado de consciencia. Vosotros aquí ahora, yo aquí ahora, cada uno tiene un determinado
denominado estado de consciencia. El estado de conciencia es una terminología que lo mismo parece muy rara, pero es muy sencillo de entender. El estado de conciencia es la forma de ver la vida, la muerte, la divinidad, el mundo, las cosas, a los demás y a nosotros mismos. La forma de ver todo eso que tiene cada uno. Eso es el estado de conciencia de cada uno. Mi estado de conciencia es como yo veo la vida, como yo veo la muerte, como yo veo la divinidad, como yo veo a vosotros, como yo me veo a mí mismo, como yo veo al mundo, como yo veo a los demás. Ese es el estado de conciencia. Y cada uno tiene su propio estado de conciencia. 7.280 millones de seres humanos en el aquí y ahora, 7.280 millones de estados concienciales. No hay dos personas con el mismo estado de conciencia. Cada uno tiene el suyo. Por supuesto, hay estados de conciencia que se asemejan más y estados de conciencia más dispares, pero cada uno tiene el suyo. Con las personas que tienen un estado de conciencia más similar, sentimos una sintonía. Con las personas con las que tenemos un estado de conciencia más distinto, más diferente, percibimos una desintonía. Eso es lo que hace a veces tengamos por una persona que acabamos de conocer, no hablo de temas que tienen que ver con enamoramiento, me refiero a otra cosa, sintamos que hay un algo, que hay un feeling, que hay una conexión, que hay una vibración. Es que los estados de conciencia no se llevan en la frente escrito, con un número o con una letra, pero generan una vibración. El estado de conciencia de cada ser humano genera una frecuencia vibracional. Y esa frecuencia vibracional es la que sentimos en nosotros y en los que nos rodean. Cuando el estado de conciencia de la otra persona sintoniza con la nuestra, hay una sintonía vibracional y nos encontramos bien con esa persona. En cambio, cuando el estado de conciencia es distinto, es dispar, las frecuencias vibracionales no sintonizan, tienen desarmonía y hacen que a veces sintamos un cierto rechazo, una cierta repulsión por alguna persona. Es simplemente el cómo actúa, el cómo funcionan los estados de conciencia. Pero lo importante es ser consciente de que cada uno y en cada momento de su vida tiene un estado de conciencia concreto. Estado de conciencia, por cierto, que no es fijo, sino que va evolucionando, va modificándose a lo largo de lo que denominamos tiempo. Repasar vuestra vida, o yo repaso la mía. El estado de conciencia de ahora no es el que teníamos hace un año, o el que teníamos hace 2, o el que teníamos hace 5. ¿Por qué? Porque el estado de conciencia va mutando, va evolucionando, como todo en el cosmos, como todo en la creación. También los estados de conciencia van evolucionando. Evoluciona vuestro estado de conciencia, evoluciona mi estado de conciencia. En la creación nada es permanente, la impermanencia es la regla. Y esa impermanencia llega también al ámbito de los estados de conciencia que van evolucionando. ¿Cómo evolucionan los estados de conciencia? ¿Por qué evolucionan los estados de conciencia? ¿Por qué veis la vida, el mundo y las cosas ahora de un modo distinto que hace un año, que hace 2 años, que hace 5 años, que hace 20 años? ¿Por qué? La respuesta más sencilla es por el tiempo transcurrido, que con el tiempo los estados de conciencia evolucionan. Esa respuesta no es correcta. El tiempo no tiene nada que ver en esto. Lo que tienen que ver son las experiencias vividas. Los estados de conciencia evolucionan por la vía de las experiencias. Vivimos experiencias y esas experiencias son las que impulsan, las que modifican el estado de conciencia de cada cual, por la vía de las experiencias, no por la vía del conocimiento, no por la vía de asistir a charlas, no por la vía de ver vídeos, no por la vía de leer libros. Esos son como complementos, pero realmente el factor que impulsa la evolución de los estados de conciencia son las experiencias que se viven, las experiencias que se vivencian. Eso es lo que hace que nuestro estado de conciencia vaya evolucionando, vaya cambiando. Y las experiencias, esto a la mente le cuesta trabajo comprenderlo, las experiencias no son ni buenas ni malas, no son ni blancas ni negras, no son ni agradables ni desagradables. Las experiencias son experiencias. Punto. Todas con un porqué y un para qué en clave del impulso de nuestro proceso conciencial y evolutivo.
Insisto, esto a la mente le cuesta trabajo entenderlo. De hecho, la mente jamás lo va a entender. Esto hay que mirarlo desde dentro, desde nuestra auténtica dimensión, conociéndonos a nosotros mismos. Cualquier experiencia de vuestra vida que tengáis ahora, que hayáis tenido, que vayáis a tener, cualquier experiencia de mi vida, la estamos creando nosotros mismos. La estamos atrayendo nosotros mismos. La estamos generando nosotros mismos. Porque esa experiencia viene a nuestra vida con un porqué y un para qué, para impulsar nuestro estado de conciencia, para impulsar el mejor conocimiento de lo que somos. Incluso yo diría que vienen a nuestra vida para que de una vez recordemos lo que somos, que lo tenemos muy olvidado, en ese enorme desconocimiento profundo de lo que somos. Esta regla incumbe a todas las experiencias. Ninguna experiencia escapa de esta regla. Las experiencias no tienen color, no son ni blancas ni negras, ni buenas ni malas. Tienen una vibración cada una. La enfermedad tiene una vibración. Un accidente tiene una vibración. Que te toque la lotería tiene una vibración. Que te echen de tu trabajo tiene una vibración. Que encuentres un trabajo tiene una vibración. Y las vibraciones de las experiencias resuenan con la vibración de nuestro estado de conciencia y lo impulsan, lo lanzan, lo desarrollan. Y esas experiencias que aparecen en nuestra vida no son fruto del azar. Las estamos creando, atrayendo y generando nosotros mismos para impulsar nuestro estado de conciencia. Esto la mente no lo ve, se ve desde el corazón. Y sobre ello vamos a ir profundizando durante la mañana. Ahora lo que quiero recalcar fundamentalmente es que cada ser humano tiene un estado de conciencia, que ese estado de conciencia no es fijo, sino que va evolucionando y que evoluciona de la mano de las experiencias, que no son ni blancas ni negras, sino que tienen todas un para qué y un porqué y un para qué en clave del desarrollo de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y esto lo he recordado de la mano de los poderosos. He hablado de los poderosos y he empezado a hablar de los estados de conciencia. ¿Por qué? Pues porque los, entre comillas, poderosos no escapan de esta regla. Los miembros de esa élite no escapan de esa regla. Ni los miembros de la élite, ni los miembros de las subélites. Porque la élite se organiza en círculos. Hay un círculo primigenio, un núcleo duro, la élite de las élites. Pero a partir de ahí hay otros círculos que se van abriendo, que se van abriendo, que se van abriendo. El mundo de la economía productiva o el mundo de la política son círculos concéntricos que va generando esa élite. Y esos círculos llegan hasta la casa de cada uno, hasta el ámbito más doméstico, hasta el ámbito más personal y más particular, a tu familia, a tu domicilio. Porque esa élite expande su forma de ver la vida, expande su estado de conciencia a través de las escalas de valores. Y puede ser que, entre comillas, una persona que no tiene nada tenga la misma escala de valores que esos que poseen mucho, porque ha hecho suyo los valores que ellos están lanzando. Por ejemplo, en el maltrato doméstico, en el maltrato familiar, ahí están esos valores. El que maltrata a su pareja está reproduciendo los valores de los que están maltratando a la sociedad en su conjunto. Ese maltratador nunca verá que hay una conexión con esa élite, pero es que es lo mismo, los valores de esa élite. Esto sí lo compartí ya aquí el año pasado. Por ejemplo, cortar de una vez la dependencia que tenemos con los medios de comunicación. ¿Por qué no lo hacemos de una vez? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Si ya sabemos que los medios de comunicación pertenecen a esa élite, lo sabemos de sobra. Sabemos que los medios de comunicación no informan, no, para nada, sino que manipulan. Lanzan mensajes llenos de manipulación en claves de ira, de violencia, de odio, de todo lo que es la escala de valores de esa élite. Y para eso están los medios de comunicación, para infectar al resto de los seres humanos con esos valores. Y lo sabemos de sobra. Y sin embargo no podemos evitar seguir encendiendo la radio para oír el informativo, seguir viendo la televisión para ver las noticias. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? Eso no es lo que pasa en el mundo. Hacer la prueba, desconectar. Yo llevo ya años
sin ver la radio, ni escuchar noticias ni en la radio ni en la tele. Y el mundo no es el que me dicen la gente o del que hablan la gente que ven la tele o escuchan la radio. El mundo que yo veo es otro. Yo veo un mundo que está siempre lleno de amor. Veo a personas amorosas, compartiendo en el ámbito familiar, en el ámbito de la comunidad, con miles de gestos cotidianos que están produciéndose en mi día a día y que yo los veo y que los percibo y que están ahí. Y que sé que ninguno de ellos sale en ningún informativo. Por supuesto que ninguna de esas cosas sale en ningún informativo. Ninguno de los actos de amor, que son trillones y trillones y trillones de actos de amor cotidianos que los seres humanos ponemos en este mundo, ninguno sale, se dedica un solo segundo en ningún informativo de radio ni de televisión. ¿Por qué entonces seguimos llamando noticias a lo que ellos quieren que sean noticias? Seleccionadas por ellos, interpretadas por ellos, manipuladas por ellos. ¿Por qué nos empeñamos en esta especie de autoflagelación? ¿Es que somos masoquistas? ¿Es que no nos enteramos? Porque decimos que nos enteramos, pero después no lo llevamos a la práctica. Cortemos con esos mensajes. Evitemos que sigan contaminándonos con ese odio, con esa violencia, con ese conflicto. Evitemos comenzar el día con esa sarta de mentiras, que lo único que hacen es, interiormente, vamos a reconocerlo a mucha gente, ponerlo en negativo, con ira, con violencia, que ve lo mal que está el mundo, lo mal que están las cosas. Y es así como tú comienzas el día, con ese informativo de radio. Y te montas en el coche para ir al trabajo y lo vuelves a poner otra vez el informativo de radio, pero no lo has escuchado ya, es que tienes que escucharlo por segunda vez. Y eso influye en la vida diaria, claro que influye, y lo sabemos. Desconectemos. Y una forma de desconectar es, se acabó. Se acabaron los periódicos, se acabaron las radios, se acabaron las teles, las noticias, los informativos, se acabó. Me libero, me limpio de todo eso. Y entonces eso me permite ver la realidad, que con la contaminación de esos mensajes me era imposible verla. Pero la desconexión tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá. Todavía lo de los mensajes se puede entender. Lo de cortar con los medios se puede entender. Aunque no lo hagamos. Pero se puede medio entender. Quizá es cuestión de que lo hagamos ya a partir de ahora. Pero lo que voy a comentar ahora sí que cuesta todavía más trabajo entenderlo. Y no digamos ya ponerlo en práctica. Y es, ahí están ellos. No esperemos nada de ellos. Si ya sabemos cómo son y a lo que se dedican. Desde el respeto y el amor. No esperemos nada de ellos. No esperes nada de ellos. Ni les reclames nada. Ni le pidas nada. Ellos van a lo suyo. ¿Todavía crees de verdad que algunos de ellos van a hacer algo por ti? ¿Aún estás en esa clave de ingenuidad? ¿No conoces perfectamente cuál es el estado de conciencia de ellos? Con respeto y con amor. Tienen el estado de conciencia que tienen. Y en ese estado de conciencia es absurdo esperar nada de ellos. Porque lo único que saben es acumular, tener, retener, competir, programar, controlar, dominar. Y no podemos ser tan imbéciles como para pedirles cosas o como para esperar que hagan cosas por nosotros. Y ya el colmo de la inocencia es reclamarles cosas. ¿A ellos reclamarles cosas? Si su único objetivo es machacarte, controlarte, dominarte, porque no lo pueden evitar por el estado de conciencia que están viviendo. ¿Cómo sabiendo eso, ahora le reclamamos, le pedimos o esperamos cosas? Vamos a tomar conciencia de verdad, desde nuestro estado de conciencia. Vamos a tomar conciencia de que eso también se ha acabado. No esperemos nada de ellos ni de las instituciones que gobiernan. Fuera, se acabó. Hay que poner un muro, se acabó. Ese es un mundo, ese es un huracán de magnitud creciente. Yo desconecto, no tengo nada que ver con ellos. Ni espero de ellos, ni le pido nada, ni reclamo nada. Nada. Yo trabajo en administración pública. Mis compañeros hablan mucho de la edad de jubilación. Mira, que nos jubilen cuando le dé la gana. 65 u 85. Mi vida ya no depende de la edad que me jubile. Mi vida ya va por otros derroteros.
que si el suelo te lo recortan, que si no te lo recortan, que sí. La vida tiene que estar enfocada, nuestra vida tiene que estar enfocada en base a nuestro empoderamiento. No creer que es la forma de cederle el poder, no creer que nuestra vida depende de sus decisiones, de lo que ellos hagan o dejen de hacer, o de que respondan o no a lo que le estamos reclamando. Eso de verdad es simplemente fruto de una enorme inconsciencia. No esperemos nada, no pidamos nada, no reclamemos nada. Que sigan en su juego y nosotros desconectamos de ese juego. Ese juego está en el ámbito de la economía, ese juego está en el ámbito de la política, en todo el tema de las elecciones, todos los líos con los que nos están engañando permanentemente, que si era un partido nuevo, que si era una nueva plataforma, si es más de lo mismo. ¿Cuánto tiempo, cuántas experiencias necesitamos vivir para darnos cuenta de que eso es más de lo mismo? Siempre más de lo mismo. Inevitablemente, porque en esa escala de valores no va a salir otra cosa que los valores que están ahí. Me pongo un poco bruto, un poco más bruto. A la hora de no reclamarles, de corazón a corazón, profundizando en nuestro poder, en lo que somos, reclamamos incluso un puesto de trabajo. Reclamamos incluso un puesto de trabajo. Yo sé que es lo normal, lo sé. Más de 5 millones de desempleados, la mayoría de ellos reclaman un puesto de trabajo, piden un puesto de trabajo, exigen un puesto de trabajo. Es lo normal. Pero aquí estamos hablando en conciencia. No es normal. Es lo que ocurre, por supuesto. Es lo frecuente, lo frecuentísimo. Pero no es normal. ¿De verdad es normal que yo reclame a otro que cree para mí un puesto de trabajo? ¿Eso es normal? Escarbar en vosotros mismos. Es normal que yo me crea con el derecho de que alguien tenga la creatividad, la capacidad, lo que sea, para que él cree el puesto de trabajo que yo necesito. ¿Dónde está escrito eso? ¿En mi poder? ¿Eso qué es? ¿Qué delegación de mi poder estoy haciendo yo en los demás, en esos otros? Le estoy dando todo mi poder a ellos. ¿Cómo que yo tengo derecho a que otro cree un trabajo para mí? Es lo frecuente, lo frecuentísimo, claro. Pero no es normal en absoluto. Pone en evidencia una delegación enorme de nuestro poder. Pone en evidencia una inconsciencia que nos lleva a una subordinación, a un sometimiento de esos a los que por otra parte tanto criticamos. Cuando en lugar de criticarlo lo que tenemos que hacer es amarlo y olvidarlo. Ahí estáis, en vuestro proceso. No pedir nada, no reclamar nada, ni siquiera un puesto de trabajo. Mirad, yo esto lo hablo mucho con mis hijos, que tienen además la edad propia de incorporarse a la actividad laboral. 25, 26 y 30 años. Con ellos lo he reflexionado mucho. Olvídate de encontrar un trabajo. Olvídate. Conciencialmente, vamos a empezar la casa no por el tejado, sino por los cimientos. Las casas se comienzan por los cimientos, no por el tejado. Antes de empezar a pensar en que alguien cree para ti un puesto de trabajo, antes de empezar por ahí a dar vueltas reclamando que alguien genere para ti un puesto de trabajo, ¿por qué no te miras al espejo y decides cómo quieres vivir? Decide cómo quieres vivir. Antes de cualquier otra cosa, métete en una habitación, búscate un buen espejo que te vea entero de cuerpo y hasta que no decidas cómo quieres vivir, no salgas de la habitación. Decide cuál es tu vida. Tú contigo mismo. Y una vez que decidas cuál es tu vida, como estamos en la sociedad en la que estamos, cuantifica cuánto dinero necesitas para vivir así. Cuantifícalo. Te puedes llevar más de una sorpresa, porque puede ser que cuando de verdad tú veas cuando quieres vivir, cómo quieres vivir, el tipo de vida que tú quieres desarrollar, pero de verdad tú, genuinamente tú, no el que te dicen los padres, no el que te dice la sociedad, no el que te dicen los medios de comunicación, sino el genuinamente tú, la forma de vida que tú quieres desarrollar,
Después de llevar la sorpresa que para esa forma de vida se necesitan muy pocos euros. Muy pocos. Y que por tanto no necesitas un trabajo de 40 horas a la semana, 50 horas a la semana, 60 horas a la semana, durante no sé cuántas semanas al año. Sino que a lo mejor trabajando, ya veremos cómo ahora, trabajando 2, 3, 4 meses, tienes suficiente para llevar la vida que tú quieres durante el resto del año. Pero lo primero, construyendo la casa de cero cimiento, es que tú quieras que tú decidas cómo quieres vivir. ¿Qué es lo que sucede? Exactamente lo contrario. Lo que sucede es que reclamamos, pedimos un puesto de trabajo. Y un buen día alguien nos da el puesto de trabajo. ¡Plac! Hombre, sonó la flauta. Ya tengo un empleo. A partir de ahí, el empleo tiene una determinada remuneración. La remuneración viene dada por el que te ha dado el trabajo, claro. Vamos a suponer que por las razones que sea, ese trabajo que te han dado, ese trabajo al que has accedido, tiene una retribución hoy día casi inalcanzable, 2.000 euros. Bueno, pues la persona que accede a un trabajo de 2.000 euros ordena su vida en función de los 2.000 euros que va a tener de ingresos mensuales. Elige qué tipo de coche puede comprarse, qué tipo de casa puede alquilar, o incluso puede pensar a lo mejor en meterse en el tema de una hipoteca, porque con 2.000 euritos se puede acceder a la propiedad y no al alquiler de una vivienda. Empezamos a planificar la vida en función de la retribución asociada al puesto de trabajo que esa persona me ha dado, o que esa empresa me ha dado. Y a partir de ahí organizo mi vida. Y si en lugar de 2.000 la retribución es de 750 euros, organizo mi vida en función de los 750 euros. Evidentemente de hipoteca para comprar un piso ni pensarlo, de coche ni darle vuelta siquiera. Vivienda compartida, buscar compañeros de piso porque solo no puedo tener una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijaros, entre comillas, el desatino. Yo me lanzo fuera de mí mismo reclamando que alguien genere para mí un puesto de trabajo. Y si tengo la suerte de que alguien me lo ofrezca, a partir de ahí, en función de las características socioeconómicas y de la retribución de ese puesto, organizo mi vida. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros mismos estamos permitiendo ser marionetas. ¿Dónde está nuestro poder en todo eso? Lo único que hay es un dejarte llevar, un sometimiento, una subordinación, es lo único que hay ahí. Y encima nos quejamos. Vamos a ver, si eres tú el que estás permitiendo que todo eso suceda, porque posiblemente no has dedicado ni un solo minuto en tu vida a sentarte a decir cómo quiero yo vivir. Y eso sí, a partir de ahí tener la valentía como consecuencia del empoderamiento de decir, y es así como quiero vivir. Es así como quiero vivir y es así como quiero vivir. No voy a vivir en función de la retribución que me dé el otro que me cree un puesto de trabajo. No, se acabó. Voy a empezar la casa por los cimientos. La nueva conciencia que está gestándose en nosotros es una conciencia que mucho más que de empoderamiento es de endiosamiento, que es lo que somos, de nuestra esencia divina. Y de verdad, al Dios que yo no me lo imagino por ahí, reclamándole a nadie que le cree un puesto de trabajo, ni organizando la vida en función de la retribución que ese alguien me dé o me deje de dar. No creo, de verdad, que la divinidad que yo soy organice su vida en función de ese tipo de cosas. La divinidad que yo soy organiza su vida en función de mí mismo, de mi estado de conciencia, de mi forma de ver la vida, de cómo quiero vivir, no en función de la subordinación y el sometimiento a los otros. Esto es también desconectar. Desconectar no solamente es no ver o escuchar los medios de comunicación, es no esperar, ni reclamar, ni pedir ya nada de esa élite, de esas instituciones que se van a ir desmoronando, descuadringando ya solas en su loca dinámica. Y es empezar a darnos cuenta de que en cosas que consideramos muy normales, como es esto del trabajo, estamos delegando mucho poder. Nos estamos vaciando.
Nos estamos negando a nosotros mismos. Igualmente, creo que en nuestra evolución conciencial, en nuestro estado de conciencia, desde el amor y el respeto a los que están en ese otro estado de conciencia, ha llegado un momento concreto en el que nos demos cuenta de que esa élite ha generado una sociedad que a su vez ha dado lugar a un nuevo tipo de esclavitud. Un nuevo tipo de esclavitud. Es un nuevo perfil de esclavo al que pertenecen muchísimos cientos, miles de millones de seres humanos. Son esclavos que no saben que lo son. El control, el poder y el dominio ha llegado al punto de que esos esclavos no son como los esclavos que nos cuentan que levantaron las pirámides de Egipto. Que sí, serían muy esclavos, pero al menos sabían que eran esclavos. Al menos lo sabían. El problema de la nueva esclavitud es que los esclavos modernos no son conscientes de su esclavitud. Es el perfeccionamiento máximo de la manipulación, de la contaminación. Y esa nueva esclavitud tiene un nombre. Y ese nombre no se lo doy yo. Se lo ha dado una persona, un sociólogo polaco, de reconocidísimo prestigio, entre otras cosas, Premio Príncipe de Asturias del año 2010, llamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Y Zygmunt Bauman, que por cierto, ya en el 2004 y en el 2005 avisó de que se iba a dar un golpe de estado financiero para originar la bancarrota de los estados y poner los estados al sometimiento de la élite, él ya lo avisó con claridad en escritos en la Universidad de Cambridge en el año 2004 y en el año 2005. Pues bien, este mismo señor, Zygmunt Bauman, a la nueva esclavitud le ha dado un nombre: raza de deudores. Raza de deudores. Esa es la nueva esclavitud. La nueva esclavitud es la deuda. La nueva esclavitud es el crédito. Esa es la nueva esclavitud. Ese crédito que cuando se pide ya está pillado. Porque claro, tiene un problema y es que hay que devolverlo. Y como hay que devolverlo porque es un crédito, es un préstamo, es una deuda a devolver, ya estás pillado. E incluso cuando te ofrecen la refinanciación porque no puedes pagarla, peor todavía, porque estás doblemente pillado. Fijaros, la élite generó durante el siglo XX un tipo de sociedad que conocemos como sociedad de consumo. Crear falsas necesidades. Consumismo. El loco deseo de consumir permanentemente. Y creer que además eso aporta la felicidad. Creo que los que estamos en esta sala sabemos perfectamente que ese camino no conduce a ninguna parte, que es un callejón sin salida. Pero se generó una sociedad que se denomina sociedad de consumo. Y la sociedad de consumo inmediatamente creó el crédito. Y se fueron ampliando y perfeccionando los mecanismos de crédito. Por ejemplo, ya no solamente las letras, ya no solamente los préstamos de garantía personal, ya no solamente las hipotecas, sino incluso ese invento muy moderno que son las tarjetas de crédito. Miles de instrumentos con el objetivo de que te endeudes, miles de instrumentos con el objetivo de que pidas crédito, de que pidas préstamo, porque es la forma precisamente en la que el sistema te pilla. En el momento en el que tienes que pagar una hipoteca, tienes que pagar una hipoteca. Y llega un momento en tu vida que puedes ver que llevas el camino equivocado. Que lo que sientes interiormente, la forma de vida que quieres llevar, no tiene nada que ver con la que estás llevando. Pero como tengas que pagar una hipoteca, a ver cómo ahora cambias tu sistema de vida. Como tienes que pagar un préstamo al banco, a ver qué haces ahora para cambiar el paso en tu vida. Y aguantamos y nos resignamos a vivir como no queremos, como consecuencia del crédito, como consecuencia de los préstamos, como consecuencia de la deuda. Y el sistema te incentiva al consumo y te incentiva al crédito. Y de esa forma te pones en manos de los que gestionan el crédito, que es esa élite económico y financiera, que además, como es la que domina el crédito, tiene los mecanismos como para abrir o cerrar el grifo a su antojo. En una determinada época dan crédito fácilmente, en otro las restringe, en un momento concreto abaratan los tipos de interés, en otro momento lo suben, en función de su juego.
Pero todos los demás, por la vía del crédito, por la vía de la deuda, le hacemos el juego. Estamos metidos en ese juego. Ha llegado un momento ya no solamente de romper con esos mensajes que nos lanzan a través de los medios de comunicación. Ha llegado el momento de desconectar, no solamente ya no esperando nada, ni reclamando nada, ni pidiendo nada de esa élite ni de las instituciones que gobiernan. Se acabó. Ha llegado también el momento de liberarnos de esa raza de esclavos. Se acabaron los préstamos. Si necesitáis algo que no podéis adquirir y que para adquirirlo necesitáis un préstamo, no lo adquiráis, de verdad. No lo adquiramos, se acabó. Rompamos ya la baraja de una vez, se acabó. No más préstamo, no más deuda, no más crédito, no más tarjetas de crédito. Se acabó. Se acabó. Y eso además nos ayudará a calibrar nuestras auténticas necesidades. A darnos cuenta, comenzando la casa por los cimientos, de que realmente no necesitamos tantas cosas. Que eso es un invento, que es una invención, que es una quimera, que es una droga, que se nos ha metido precisamente para mantenernos en esa raza de deudores, en esa nueva esclavitud. Y fijaros, sigo hablando de amor y de respeto a los que están ahí, haciendo eso. Pero también hablo de no hacerle el juego. Los amo y los respeto, pero no le hago el juego. Desconecto. Se acabó. Y aprieto un poquito más. No préstamos, no deuda, no crédito. No ahorro. Se acabó el ahorrar. Se acabó. Ya está bien, hombre. En nuestro estado de conciencia, ahorrar significa que te sobra. Matemática pura. Si ahorras, es que te sobra. Porque si no te sobra, no ahorras. Si ahorras, es que te sobra. Bueno, pues si te sobra, comparte. Si te sobra, comparte. No ahorres. Alguna vez que he compartido esto me dice, hombre, pero tener 1.000 euros en el banco, un mínimo ahí por alguna contingencia que pueda. Y mira, yo no soy quien para decirte si esas contingencias, esa previsión son 1.000, 10.000, yo qué sé. Me imagino que eso debe ir tan loco que algunos para sus contingencias necesitarán tener varios miles de millones de euros ahí guardados. Yo no soy quien para decirte qué cantidad es el de la contingencia. Pero aquí nos estamos entendiendo. Estamos hablando de esa cosita, ese bichillo que sigue estando ahí, que nos llama al ahorro. Es decir, a acumular. Y está ahí. Esa escala de valores, ese virus está ahí. Y nos lleva a decir que si me sobra algo al final de mes lo guardo. Por si pasa algo. Bueno, pero es que ha llegado un momento que ya tienes los militos de euros que te permiten estar tranquilo. Y tú sigues guardando lo que te sobra al final de mes. En lugar de compartir. Esa es la escala de valores de la élite. Que se manifiesta, claro, porque esa contaminación está todavía aquí en nosotros. Y se manifiesta. Podemos ver con más claridad el no préstamo. Oye, pero ¿qué trabajo cuesta el no ahorro? El que te digan con claridad, si ahorras, es que te sobra. Y en tu estado de conciencia, lo que te sobre, comparte. No lo acumules. Que lo acumula, ¿vale? Pero entonces está en la misma escala de valores que la élite. Sí, tú acumulas 1.000 euros, el otro acumula 1.000 millones. Pero es lo mismo. La cuantía es distinta. Pero lo que subyace como visión de vida es exactamente lo mismo. Por tanto, se acabó el ahorrar. No ahorramos. Compartimos. Y compartiendo nos damos cuenta, cuando se comparten, esto no es un tema intelectual, esto es cuando se experiencia, cuando se vive y se comparte, cuando el vivir viviendo se convierte en un compartir cotidiano de todo, de tu medio económico, de tus dones y talento, un compartir cotidiano, es solo cuando te das cuenta cómo funciona el universo, cómo funciona la creación, cómo funciona el cosmos, que es perfecto. En cuanto que compartes, recibes. Infinitamente, sin límites. En cuanto que compartes, recibes. No compartes por interés, no compartes por contrapartida, compartes porque te sale de dentro compartir. Y cuando se comparte sin esperar contrapartida, esto funciona. Y recibes. Recibes tú, reciben tus seres queridos, reciben. Esta es una regla universal y perfecta. Funciona completamente.
Lo único que tienes que hacer es dar el pasito y compartir sin esperar nada a cambio. Y cuando se comparte sin esperar nada a cambio, la vida te devuelve 1000 veces lo que tú has compartido. Te inunda a veces la abundancia, pero tienes que dar el pasito. Ese pasito a lo desconocido. Tienes que empezar a vivir de esa manera distinta a la que hasta ahora nos han enseñado. Y entonces ve que hay unas reglas universales que están ahí, que no las veías cegados por las escalas de valores de ese sistema, pero que cuando desconectas del sistema empiezas a darte cuenta de cómo funcionan de verdad las cosas. Muchos maestros espirituales a lo largo de la historia de la humanidad han hecho referencia a la importancia de compartir y cómo compartiendo se recibe. Siempre que compartas sin esperar contrapartida, claro. Si no, es un falso compartir. Hay por ahí una frase de Cristo Jesús que es tremenda, ¿no? Viene a decir algo así como: al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Palabras textuales de Cristo Jesús. Las repito porque son tremendas. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Dios mío, ¿esto es un mensaje de Cristo? ¿Esto es un mensaje cristiano? Claro que sí, pero no se puede interpretar con las reglas del sistema. Hay que aplicarlo con las reglas del corazón, con las reglas de nuestra divinidad, porque es radicalmente así. En cuanto que compartimos, la vida nos llena de abundancia y tenemos muchísimo. Y el circuito sigue si eso que tienes mucho lo vuelves a compartir. Si no retienes, si no acumulas, si no paras, que sea un fluir continuo, que sea un circuito continuo, comparte, recibe, comparte, recibe, comparte, recibe, que eso no pare. En cuanto que lo pares, porque de lo que has recibido lo quieras retener, se acabó el invento. Las personas que comparten tienen mucho, son las que más tienen. No lo vemos porque seguimos mirando con los ojos de ese sistema. Las personas que más tienen son las que comparten todo lo que tienen, porque la vida le devuelve 1.000.000 de veces lo que han compartido. Y sí, y vuelven a compartir, y vuelven a recibir, y son los que más tienen. En cambio, al que tiene una conciencia, permitidme la expresión no despectiva, sino simplemente descriptiva, mísera, de retener lo poquito que tengo para mí, hasta eso les será quitado. Hasta eso les será quitado. Al que tiene, se le dará. Se le dará muchísimo. En el circuito compartir, recibir, compartir, recibir. Y al que no tiene y se empeña en acumular lo poquito que tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Es así como funciona la creación. Es así como funciona el universo. Y lo único que hace falta es confianza. Mucha confianza. Confianza en la vida. Llevando además una vida sencilla, absolutamente sencilla, un estilo de vida sencillo, sabiendo perfectamente que no se necesita ninguna de las cosas que nos han contado y que se vive con muy poco, dándote cuenta de la sencillez de la que hablaba Cristo Jesús cuando le hizo ese agradecimiento al Padre, diciéndole: gracias, Padre, porque ha ocultado estas cosas a los sabios y poderosos y se lo han mostrado a la gente sencilla. Porque ese es el camino de la sabiduría, la sencillez. El camino de la sabiduría no es el conocimiento, no es el poder, es la sencillez más completa, la sencillez más absoluta. Esa sencillez de la que nos habló Francisco de Asís, cuando nos dijo aquello tan hermoso y tan real, en su caso absolutamente real, de necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Ese lo necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, es lo que también vertió San Luis de León cuando nos habla de esa descansada vida. Fijaros qué expresión más bella. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Esa escondida senda hoy ya no está escondida. Estaba escondida en el siglo XVI, en el siglo XVII. Hoy está aquí. Es la desconexión de nuestra nueva conciencia. Es la desconexión de todo eso, que no nos aporta nada y lo sabemos de sobra, gestionado por una élite que sufre, que está angustiada, que no es capaz de salir de ese juego macabro en el que anda metido.
pero nosotros tenemos ya los ojos para ver, tenemos la conciencia y el discernimiento para comprender y para entender, y empezamos a vivir realmente, no intelectualmente, de una manera distinta. Y ya está. Y es que no hay que hacer más. Y te despreocupas, y te desinquietas, y comprendes que lo único que hay que hacer en la vida es vivir. Y confía en la vida, que la vida te va a dar todo lo que necesites. No tengas ningún tipo de miedo, no tengas ningún tipo de temor. Fluye, flota en la vida. Y para fluir y flotar en la vida es imprescindible una comprensión profunda de lo que somos. Y permitirme que, llegado a este punto, me detenga ahora con más detalle en ello. La profunda comprensión de lo que somos. Para acercarnos a la profunda comprensión de lo que somos, a lo largo de la historia de la humanidad se han puesto sobre la mesa muchos símiles, muchos ejemplos. Permitidme que yo coja esos ejemplos, pero que los actualice y os identifique y me identifique, os describa y me describa en el conocimiento profundo de lo que sois y de lo que soy, como conductor y coche. Conductor y coche. Todos sabemos lo que es un coche, ¿verdad? Y la mayoría lo conducís un vehículo. Es un símil práctico, es un símil conocido. Conductor y coche, coche y conductor. Ya sabemos que cuando nos ponemos al volante de un coche, cuando somos conductores de ese coche está, entre comillas, a nuestro servicio. No es el caso, pero por ejemplo, pudiera ser el que yo ahora cogiera un coche para volver a Sevilla. Bueno, pues el coche estaría a mi servicio. Yo me siento al volante del coche, cojo los mandos del coche y el coche a mi servicio me lleva a Sevilla. Ese coche, cuando lo estamos conduciendo, se convierte en una extensión de nosotros mismos. Es una extensión de nosotros mismos. Hasta el punto de que llega el momento en el que conducimos casi sin darnos cuenta. Porque es como se pestañea, como se respira. Conducir se convierte en una expresión más de nosotros mismos absolutamente natural. El coche se transforma como si fueran nuestros brazos, nuestras piernas, en una parte más de nuestro cuerpo. Esa es la experiencia que todos tenemos cotidianamente cuando conducimos un coche. Ahora bien, siendo esto así, estando el coche a nuestro servicio y convirtiéndose en una especie de extensión de nosotros mismos, todos sabemos perfectamente que una cosa es el coche y otra cosa soy yo. Hasta el punto de que si el coche se avería, yo no me averío. O que si llega un momento determinado que el mecánico me dice, no, esto no es que sea una avería, es que este coche ya se acabó, ¿no? A la chatarrería. Bueno, pues cuando el coche se lleva a la chatarrería, a mí no me llevan al cementerio. Ni para enterrarme, ni para cremarme. Simplemente busco otro coche, ¿verdad? Diréis, ¿qué tontería está diciendo este hombre? Sí, es verdad, porque son cosas muy sabidas, vamos, absolutamente sabidas. Pero permitidme que las recuerde, porque el conocimiento profundo de nosotros mismos es así de sencillo. Porque lo que somos es conductores que han venido al plano humano, que hemos venido al plano humano y que utilizamos un vehículo para vivir la experiencia humana. Utilizamos un coche para vivir la experiencia humana. Os miro y eso es lo que veo. Conductores dentro de un coche. Miradme a mí. Diréis, no, nada más que vemos el coche. ¿Qué es lo que suele pasar? Que vemos el coche, no al conductor. El coche, el vehículo que utilizamos para vivir la experiencia humana, es el yo físico, mental y emocional. El yo físico, mental y emocional. Ese es el coche. Pero nosotros no somos eso. Somos el conductor. Es verdad que mientras que estamos viviendo esta vida física, esto es mi extensión, igual que el coche es la extensión del conductor en nuestra vida diaria. Esto también forma parte de mí. Pero hay un elemento de distinción, de diferenciación claro. Lo que el ser humano denomina muerte, que no existe, ahora hablaremos de ello. Pero lo que el ser humano todavía denomina muerte. La muerte marca el criterio. ¿Qué parte de ti es el conductor y qué parte de ti es el coche? La muerte es lo único que sirve para diferenciar con claridad absoluta lo que es coche
y lo que es conductor. Por una razón muy sencilla. Cuando llega ese momento que denominamos muerte, que no es muerte, es un tránsito, una puerta que se abre, el ciclo de vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Ese es el ciclo de la vida, todo eso es vida. La muerte no existe. La muerte es un fantasma, un imposible de la imaginación humana. Pues bien, cuando ocurre eso que denominamos muerte, el coche no pasa. El coche muere. El yo físico, mental y emocional no pasa esa puerta. Y el conductor sí pasa esa puerta. El conductor que somos desconoce la muerte. Vive eternamente, infinitamente. Sin embargo, el coche es un regalo, que es maravilloso porque gracias a él podemos experienciar la vida humana. Podemos vivir las experiencias que están impulsando nuestro estado de conciencia. Pero ese coche, sin embargo, no pasa esa puerta. Se queda aquí. El yo físico se convierte en polvo. El yo mental, los pensamientos, todo el mundo de la mente se diluye. Y el yo emocional, exactamente igual. Todas las emociones se disuelven. Ahí quedó el coche. Se acabó. El conductor sigue vivito y coleando. ¿Qué nombre le damos al conductor? El que os dé la gana. Espíritu, alma, conciencia, energía, el que os dé la gana. Lo único importante es que sigue vivo. Eso es lo único importante. Y por tanto, no tiene fecha de caducidad, cosa que sí tiene el coche. Vuestro coche, como el mío, tiene fecha de caducidad. No sé si os habéis dado cuenta, pero tiene fecha de caducidad. Os podéis poner como os pongáis, tiene fecha de caducidad. La única certeza que podemos tener las 200 personas que estamos aquí es que todos, nuestro coche va a fallecer. No sabemos cuándo, ni cómo, pero sabemos que sin ningún tipo de duda nuestro coche va a dejar de funcionar, va a dejar de operar. Y cuando el coche deje de funcionar no pasa nada. El conductor que somos sale del coche, sigue viviendo e incluso a lo mejor decide volver a encarnar, porque nos va a la marcha, volver a encarnar en un nuevo coche. ¿Y ese nuevo coche cómo va a ser? Pues el que elijamos en función de las experiencias que hemos vivido y queramos vivir. Ese nuevo coche tendrá una marca y un modelo ajustado a nuestro estado de conciencia y a las experiencias que queramos vivir. Exactamente igual que ocurre con los utilitarios normales y corrientes, exactamente igual. No quiero contar mi vida, pero mi primer coche fue un SEAT 600. Sevilla 120.000, exacto, Sevilla 120.000. Lo compré con 18 años, a poco de sacarle el carnet de conducir. No que fuera de segunda mano, tenía 23 años el coche. Oye, pero entonces, y no hace tanto, tampoco soy tan viejo, se compraban coches de 23 años y no pasaba nada, Y a nadie se le caían los anillos, ni de 23 años. Hoy día pensar que vamos a comprar un coche de 23 años, también es verdad que los coches de entonces no lo hacían con la obsolescencia incluida, con tanta tecnología. Pero mi primer coche lo compré, el coche tenía 23 años, yo 18 y el coche 23. Y me costó... Oye, nunca había caído, ¿verdad? El coche era mayor que yo. Tener un coche que es mayor que uno, es toda una experiencia. Eso hoy es un imposible, ¿verdad? Y me costó 23.000 pesetas, 23 años, 23.000 pesetas. Ese coche, ¿qué experiencias quería yo vivir con ese coche? Bueno, pues el baqueteo del que está aprendiendo a conducir. Y me parece que estuve con él 3 añitos. Bueno, y me sirvió para lo que me sirvió, vivir la experiencia que viví. Y llegó un momento determinado que ya busqué un coche con otras características, de otra gama. Bueno, tampoco es para tirar el cohete, era un R5, pero bueno. No era un SEAT 600. Pero el R5 se adecuaba a las experiencias que yo quería vivir, a mi estado de conciencia como conductor, que gracias a la experiencia vivida con el SEAT 600 ya quería vivir una experiencia distinta. Y llegó un momento determinado, ya María Jesús y yo empezamos a vivir juntos, empezamos a tener niños,
En 4 años y medio, 3, nos dio por ahí. Y claro, el R5 se quedó en nada. Con 3 niños chicos, el R5, y tuvimos que buscar un coche más grande. Tuvimos que dejar el R5 y buscar otro coche de un mayor tamaño porque las necesidades, las experiencias requerían una marca y un modelo distinto. Bueno, pues esto que acabo de describir de una forma coloquial con los coches de mi vida, en el 2007 decidí no tener coche, desde entonces estoy sin coche. Lo que han sido los coches de mi vida es lo que hacemos nosotros, en la comprensión profunda de lo que somos. Venimos a este plano, somos conductores, encarnamos en un coche. Y hay un momento determinado en el que hemos vivido la experiencia que teníamos que vivir, el coche deja de funcionar y operar, nosotros salimos del coche y podemos volver a encarnar en un nuevo coche con una marca y un modelo ajustado a las nuevas experiencias que queramos desarrollar. Es así de sencillo. Esto no tiene más truco. Hay multitud de religiones, multitud de corrientes espirituales, multitud de maestros, multitud de textos sagrados, pero esto es así de simple. Somos conductor encarnados en un coche que cuando el coche deja de operar salimos del coche y puede ser que volvamos a encarnar en un nuevo coche, nueva marca y nuevo modelo. Y esto no tiene más historia, ¿eh? Se acabó. Todas las religiones, todas las corrientes espirituales se resumen en esto, darte cuenta de que eres coche y conductor, conductor y coche. Y que eso sí, el coche tiene fecha de caducidad y el conductor no tiene fecha de caducidad porque es eterno e infinito. Se acabó. Cerremos todos los templos. Podemos quemar todos los textos sagrados. Es que no hay más, ni menos que esto. Y esta comprensión profunda, eso sí, volvemos a lo de antes, hay que llevarlo a la práctica cotidiana. Esto no es un tema intelectual, esto hay que llevarlo a la práctica cotidiana. Me miro al espejo, ¿qué veo? Al coche. Nos empeñamos en vivir identificados con el coche sin percibir al conductor. Oye, y es verdad que mientras que estemos en esta vida física, el coche también somos nosotros, pero eso tiene fecha de caducidad. ¿Por qué somos capaces de ver la fecha de caducidad y no vemos aquello que somos, eterno e infinito? Nos miramos al espejo y nos conformamos con ver el coche. Tomemos conciencia, miremos dentro, percibamos lo que realmente somos. Vamos a hacerlo también con los demás. Os miro a vosotros. Y claro, a primera vista un montón de coches. Pero dentro de esos coches, en cada uno hay un conductor. Hay una dimensión espiritual, álmica, conciencia, energía, luz, yo qué sé, el nombre que le queramos dar, que es lo de menos, que está ahí. Y que va a vivir siempre. Y que ahora está encarnado en este coche, pero ha estado encarnado en otros, y estará encarnado en otros, en este plano o en otros planos. Eso que somos que nunca ha nacido. Eso que somos que nunca va a morir. Os miro. Y eso está ahí, en cada uno de vosotros. Y se puede percibir, y se puede sentir. Y se puede percibir y sentir en nuestros seres queridos, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Se puede percibir, pero hace falta hábito. Nos hemos habituado a vernos a nosotros mismos y a los demás por el coche. Oye, vamos a cambiar el hábito. Vamos a habituarnos a vernos a nosotros mismos y a los demás, no solo por el coche, que está muy bien, sino por lo que hay dentro. Y es un tema de hábito, no es un tema de ningún misterio, ni que hacer nada raro, es un tema simplemente de práctica cotidiana. Poner atención, es un tema de conciencia. Fijaros, los hábitos tienen la ventaja, ni hay que hacer nada raro, es un tema simplemente de práctica cotidiana. Poner atención, es un tema de conciencia. Fijaros, los hábitos tienen la ventaja de que pueden ser cambiados. Eso sí, los viejos hábitos suelen entrar en la vida sin darnos cuenta y cuando queremos sustituirlo por un hábito nuevo hace falta conciencia. Ejemplo, fumar y no fumar. Fumar es un hábito. ¿Por qué entra en la vida de mucha gente el hábito de fumar? Pues se le pregunta y no lo saben muy bien. Influencia familiar, influencia de los amigos cuando era joven, algunas pautas sociales que llevaban a pensar que por fumar parecían mayor, yo qué sé, en fin, esas cansadas, pero que están ahí y que han hecho que fumar se metiera en tu vida casi sin darte cuenta.
Pero no pasa nada, es un hábito que puede ser sustituido por un nuevo hábito que es no fumar. Eso sí, mientras que el viejo hábito entró por inercia, el nuevo hábito que sustituye al viejo necesita consciencia. Por ejemplo, el comprender que te están machacando tu salud. Y eso te aporta la consciencia para dejar de fumar y tomar el nuevo hábito de no fumar. Pues vernos como coche o como conductores es un tema de hábito. Nos hemos habituado a vernos como coche. Bueno, pues vamos a vernos a partir de ahora como conductores. O no te funciona bien la correa de transmisión. No, te dice, mira, al coche no le funciona bien la bujía, el coche tiene problema en la correa de transmisión. No, eso que dice el mecánico. Bueno, pues lo mismo es lo que tendría que decir el médico, exactamente lo mismo. Mira, tu yo físico, mental y emocional tiene este problema. ¿Es que estás pensando cambiar de coche? Pues mira, pues no me lo he planteado, quizás que haya llegado el momento ya de darle fin a esta experiencia humana. O no, creo que no. Que tiene un porqué y un para qué, que esta avería del coche, lo haremos de ello, tiene un porqué y un para qué, pero no para irme, que todavía me voy a quedar, sino para evolucionar conciencialmente. Porque me he dado cuenta que una avería de un coche, de mi coche, tiene siempre un porqué y un para qué, de limpieza y de saneamiento interior para impulsar mi estado de conciencia. En fin, hablar de esto con un médico sería divertidísimo. Después de que te dé el pedazo de noticia que te acaba de dar. Pero esto que suena como broma, como chiste, es la realidad. Yo no he nacido nunca y nunca moriré. Os pongáis como os pongáis. Vosotros nunca habéis nacido y nunca moriréis. Os pongáis como os pongáis. Y ese yo y ese vosotros, que nunca hemos nacido y que nunca moriremos, hemos elegido libremente encarnar en el plano humano para experienciar la experiencia humana. Y para vivenciar la experiencia humana, inevitablemente hay que ocupar un coche. Inevitablemente. El yo físico, mental y emocional. Y ese coche pertenece a la tercera dimensión. Y ese coche tiene fecha de caducidad. Nos pongamos como nos pongamos. Eso significa que antes o después ese coche deja de funcionar. Y eso significa que ese coche puede averiarse, que ese coche puede enfermar. O puede tener un accidente. Y no pasa nada. Forma parte de la experiencia humana que libremente he elegido vivir encarnándome en el plano humano y conduciendo este coche. ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos perdido esta conciencia. Hemos olvidado lo que somos. Y la comprensión profunda de lo que somos conlleva esto. El darte cuenta de que eres el conductor. Y cuando te des cuenta de que eres el conductor, a la élite la vas a amar. Son conductores también, pero en un estado de conciencia de absoluta identificación con el coche, los pobres. Y que sufren tremendamente porque no ven otra cosa que la parte material. Están aferrados a lo físico, a lo emocional. No salen de ahí. Cuando adquirimos la comprensión profunda de lo que somos, cuando nos damos cuenta que somos conductores infinitos y eternos, no se nos ocurre ir por ahí mendigando un puesto de trabajo, ni se nos ocurre ir por ahí esperando que alguien nos dé algo, haga algo por nosotros, ni reclamándole a los gobiernos, a las instituciones. Anda ya, esto pertenece al coche, eso pertenece a la época de mi vida, de mi evolución conciencial en la que yo me identificaba y creía que era solo el coche. Ahora que me doy cuenta de lo que soy, todo eso ha quedado atrás. Con gratitud, con amor, han formado parte de la experiencia humana, de la vivencia humana, pero se acabó, ya se ha terminado. Yo soy el conductor. Y los que me rodean sois conductores. Y mis seres queridos son conductores. Os decía que yo tengo 3 hijos. Yo a mis hijos hace ya tiempo que no los veo como coches. Hombre, sí, tienen un coche, pero no los veo como coche. Emilio, Paula y André tienen 3 coches magníficos, por cierto. Pero ya hace ya tiempo que lo percibo no como coche, sino como conductor. Y cuando con amigos míos hablamos de nuestros hijos, cosa que a mi edad es muy corriente, hablamos de nuestros hijos, me sorprende que... No me sorprende, estoy haciendo algo retórico. Pero me sorprendería a lo mejor el tipo de conversación que la gente mantiene en torno a sus hijos. Porque no hablan sino del coche.
no hay ni un solo instante de conversación de nuestros hijos que hable del conductor, que son nuestros hijos, que están en nuestros hijos, sino que solamente hablamos del coche, que si han terminado los estudios o no lo han terminado. Ah, bien. Que si tienen pareja o no tienen pareja. Ah, bien. Que si han encontrado trabajo o no han encontrado trabajo. Que si se han emancipado o no se han emancipado. Perfecto. Me estás hablando mucho del coche que conduce tu hijo. Pero ¿me podrías decir algo del conductor que es tu hijo? ¿Tienes la más mínima intuición de qué experiencias quiere vivir conciencialmente? ¿Tienes la más mínima sensación, intuición de cuál es su estado de conciencia? ¿De cómo ve el mundo, de cómo ve las cosas, de cómo ve la vida, de cuál es su estado de conciencia? ¿Eres capaz de percibir cómo va a evolucionar ese estado de conciencia a través de las experiencias que va a vivir? ¿Eres capaz de darte cuenta de que debido a su estado de conciencia es inevitable que dentro de un mes o de un año viva una experiencia que yo ya veo que la va a vivir y que me cambio, porque es su vida y tiene que vivir esa experiencia, pero yo ya la veo venir porque sé cuál es el estado de conciencia y cómo va a evolucionar como consecuencia de experiencias que va a vivir? Y soy capaz de ver si al coche, que es mi hijo o mi hija, le van a pasar cosas. Claro que soy capaz de verlo. Sé perfectamente si va a tener trabajo o no va a tener trabajo, si va a seguir con la pareja o va a romper. Lo veo. Y no es que sea divino, sino que conecto con lo que son realmente, con el conductor que son, con su estado de conciencia, con la experiencia que van a vivir como consecuencia de ese estado de conciencia. Y yo puedo hablar con los demás de mis hijos en estas claves. No en si han terminado los estudios, en si han roto, no, en estas claves. En clave de sus procesos concienciales, de su estado de conciencia, de las experiencias concienciales que les corresponde vivir y que van a vivir en lo que llamamos tiempo. Los conozco, sé cómo son. Porque hace tiempo que no me conformo con girar la cabeza viendo el coche. Miro dentro del coche. Es un tema de hábito. Y esto es muy importante y lo comparto ahora con especial énfasis por algunas personas que nos están acompañando en esta charla y que queren compartir también esto. Esto es enormemente importante cuando llegue ese momento durísimo que es, por ejemplo, perder un hijo o perder una hija. También un padre, una madre, un hermano, una hermana, una pareja. Pero por aquello de la ley de vida se hace especialmente duro cuando llega el momento del tránsito de un hijo o de una hija. Cuando llega ese momento, por enfermedad, por accidente, por asesinato, cuando llega ese momento, en la medida en que nos hemos habituado a ver a nuestro hijo o a nuestra hija como coches, el momento del tránsito se convierte en el derrumbe de la vida. Es como si tu vida hubiera acabado para siempre. La muerte, el fallecimiento de tu hijo o de tu hija supone tu muerte en vida. Es una experiencia durísima que conlleva un duelo tremendo que cuesta mucho trabajo superar y que realmente casi nunca se supera del todo, por no decir nunca se supera del todo. Pero vamos a ser honestos con nosotros mismos. Ese dolor tan horripilante, esa experiencia tan tremenda, tiene su causa y su origen en que vivimos identificados al coche, aferrados al coche y viendo a nuestros hijos como coches y no como lo que verdaderamente son, conductores como nosotros. Conductores que eligieron encarnar en el plano humano con ese vehículo, con ese coche, y que además eligieron y nos eligieron a nosotros como padres, porque los hijos eligen a los padres antes de la encarnación. Pero claro, no eligieron al coche, eligieron al conductor que hay en el coche. Mis hijos no eligieron a Emilio Carrillo como padre, eligieron al conductor que conduce este coche llamado Emilio Carrillo como padre. Eso es lo que eligieron, tener a este conductor haciendo de padre en esta vida física.
Y cuando empezamos a percibir en la práctica cotidiana que los que nos rodean y también nuestros hijos no son solo coches, sino que sobre todo y fundamentalmente, porque es lo que no tiene fecha de caducidad, son conductores, por supuesto que cuando llega el momento que denominamos muerte, cuando llega ese tránsito, sigue habiendo dolor. Lo sigue habiendo, pero no tiene nada que ver. Ni el dolor, ni el duelo tiene nada que ver como cuando nos identificábamos solamente con el coche. Por supuesto que cuando tu hijo o tu hija deja de estar en este plano y transita como conductor al otro, ya no puedes compartir con él una serie de cosas que antes compartías. No puedes compartir una conversación en tu casa, no puedes compartir unas vacaciones en la playa, no puedes compartir ir al cine, no puedes compartir un juego. Y eso origina dolor en el plano humano, claro que origina dolor. Pero ese dolor no tiene nada que ver, en parangón, en envergadura, nada que ver con el dolor provocado cuando realmente, al verlo solamente como coches, puedes tener la sensación de que todo ha acabado. Si te has acostumbrado a verlo como conductor, hay un dolor humano, pero no tiene nada que ver, no tiene la envergadura, no tiene la dimensión, no tiene el carácter tremendo, porque el conductor sigue vivo. Eso que estaba conduciendo el coche que llamabas hijo o que llamabas hija sigue vivito y coleando, sigue ahí. Y ocurre además algo que no es milagroso, sino que es la vida. Que cuando te has habituado a ver a tus seres queridos, no solo como coches, sino como conductores, si llega el momento en el que el ser querido deja de existir, deja de vivir físicamente, el coche se estropea, sigues viendo exactamente igual al conductor. Te has acostumbrado a ver a tu hijo, a tu hija, a tu ser querido, no solo como coche, sino como conductor, en la vida cotidiana. Pues bien, en el momento en el que el coche de ese ser querido deja de funcionar, al conductor que estabas percibiendo lo sigues percibiendo exactamente igual. Igual. No hay diferencia ninguna. Y entonces te percatas, claro, que no hay muerte. Insisto, habrá un dolor humano de no poder compartir vivencia, experiencia humana que hasta ese momento vivías. Pero no habrá, ni mucho menos, ese destroce, porque seguirás percibiendo que lo que tu hijo, tu hija, tu marido, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre realmente eran, sigue estando ahí, vivito y coleando. Y sigue habiendo comunicación, y sigue habiendo conexión. Ya no tomando una cerveza, ya no es yendo al cine, ya no es hablando, no se necesita hablar para mantener esa conexión y esa comunicación. Pero esa presencia está ahí, ese amor está ahí, esa conexión está ahí, ese acompañamiento está ahí, porque es imposible que no lo esté, es simplemente imposible que no lo esté. E incluso estando ya en el otro plano, habiendo hecho el tránsito, sigue existiendo la conexión entre tú como conductor y el conductor que fue tu ser querido en su anterior encarnación, y sigue estando ahí. En mi caso, los únicos seres queridos que he perdido son mi padre y mi madre. Y lo compartí ayer en Gandía, y lo comparto también aquí ahora. Por supuesto que he hecho en falta a veces la presencia física y humana de ellos. En determinada fecha especialmente, en el recuerdo de determinadas cosas, y me gustaría que estuvieran físicamente a mi lado. Eran muy cerveceros los dos, me gustaría compartir con ellos una buena cerveza. Eran muy béticos los dos, me gustaría disfrutar del Betis en segunda con ellos. He hecho en falta temas humanos. No voy a decir que no. Pero yo digo que esas son las desventajas de que han desencarnado, esas son las desventajas de que han desencarnado. Que no puedo compartir con ellos determinadas experiencias humanas. Pero el desencarnamiento tiene sus ventajas. Tiene sus desventajas, pero tiene sus ventajas. Por ejemplo, lo decía ayer en Gandí, lo digo aquí en Valencia. Si mis padres vivieran, tendrían 90 y tantos años. 90 y tantos años. Y por tanto, ahora estarían en Sevilla. Pero como han desencarnado,
De ahí la ventaja, no están en Sevilla, están aquí y están conmigo y me acompañan. Yo a veces les digo, oye, que no es necesario que veáis conmigo a todos lados, pero nada, se empeñan. Y donde yo voy, vienen ellos. Ha habido, no os podéis imaginar la cantidad de gente que me ha dicho, Emilio, esas dos personas que cada vez que están detrás tuya, ¿quiénes son? Esas dos figuras. Bueno, pues los presento, mi madre y mi padre. Aquí están, siempre. Me acompañan cada vez que viajan. Dicen que no, que lo pasan bien, que se divierten. Y bueno, pues ya está, sí. No os digo nada. No hay que pagar el billete de avión, no hay que... salen gratis. Los del hotel no se dan cuenta que hay varias personas en la habitación. Esto es la realidad de la vida. La vida es así. Jamás, jamás os vais a poner enfermos. Nunca. Jamás vais a morir. Nunca. Esos seres queridos jamás han enfermado. Jamás se han puesto enfermos. Simple y llanamente forma parte de la lógica de la vida el encarnar y el desencarnar. ¿Cuándo encarnamos? Cuando queremos vivir unas determinadas experiencias. ¿Cuándo desencarnamos? Cuando lo hemos vivido. Se acabó. Y yo como padre no soy nadie para decirle al conductor que está encarnado en mi hijo o en mi hija, decirle, no, oye, tú aguanta aquí hasta que yo me muera. A ti no se te ocurra morirte antes que yo. Tú aguantar aquí. Vamos a ver. Puede ser que yo haya venido a vivir experiencias que van a requerir 90 años y que el conductor que ha encarnado en mi hija haya venido a vivir experiencias de 25 años, o de 5, o de un día. ¿Y quién soy yo, desde mi ego, para decirle, no, no, tú aguanta aquí, hasta que yo haga el tránsito? Y hasta que yo no transite, a ti no se te ocurra transitar. Forma parte de la experiencia humana. Estamos aquí para vivir experiencias y cuando no vivimos nos vamos. Y esas experiencias pueden ser de 1 minuto, de 1 año, de 5 años, de 100 años o como Matusalén de 960. Pero llega un momento determinado que termina y no pasa nada. Y además, entre conductores que encarnamos en núcleos de seres queridos, suele haber, no tiene por qué ser así, pero es muy frecuente que haya todavía algo más poderoso, aún más poderoso y más pleno que lo que estoy compartiendo. Y es que para colmo hay pactos de vida que se hacen en el otro plano. Esto ya es la leche de la belleza y de la armonía. Hay pactos de amor entre almas que se hacen en el otro plano. Conductores que llevamos ya muchas vidas encarnando juntos, que formamos una especie de familia álmica, de familia de conciencia, y que encarnamos juntos para desarrollar experiencias que nos vayan viniendo bien a los unos y a los otros, para ir recordando lo que somos como conductores, para ir desarrollando nuestro proceso conciencial y evolutivo, y que adoptamos distintos papeles, y que desarrollamos distintas experiencias, siempre con un porqué y un para qué, para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y ese hijo o esa hija que se ha ido a los 2 años, o a los 5, o a los 20, o a los 30, por una enfermedad, por un accidente, en un tanto por ciento altísimo, tiene un pacto de amor con los padres y con los hermanos. Tiene un pacto de amor con los seres queridos. Y ese pacto de amor incluía irse pronto. E incluía irse pronto porque ese irse pronto iba a generar, iba a provocar unas experiencias en los que se quedan aquí que los iban a impulsar desde el punto de vista conciencial y evolutivo de un modo que no podría llevarse a cabo si no fuera como consecuencia de esa experiencia. Ese dolor, esa hecatombe, ese sufrimiento, ese duelo que provoca el tránsito de ese hijo o de esa hija, tiene su porqué y su para qué. Y está pactado en la otra dimensión, está pactado en la otra vida, para provocar en los que se quedan aquí unas determinadas experiencias que van a servir como ninguna otra para impulsar nuestro estado de conciencia.
Y yo sé que visto desde aquí, desde la mente, lo que decimos simplemente, bueno, y no será posible evolucionar conciencialmente sin tanto sufrimiento. Es que obligatoriamente tenemos que pasar por experiencias tan durísimas como estas para evolucionar conciencialmente. Antes de terminar voy a responder esta pregunta. La respuesta es no. No es necesario, no es obligatorio, no es imprescindible. Pero voy a comentar a continuación por qué tenemos que vivir estas noches oscuras. Va a ser la última parte de mi intervención. Pero antes de ir a ello, quiero enfatizarle una vez más la ida de un ser querido, de un hijo o de una hija, en lo que mentalmente llamamos antes de tiempo, en un tanto por ciento altísimo, es consecuencia de un pacto de amor entre almas, de un pacto que se hace en el otro plano. Y son experiencias pactadas con el objetivo de que aquí los que se quedan tengan una experiencia, tengan una vivencia que impulsarán como ninguna otra su proceso conciencial y evolutivo. Y normalmente esas dimensiones espirituales, esas almas que están pactando en distintas vidas físicas, hoy yo soy tu hijo y mañana seré tu padre, y ahora soy tu pareja, y ahora soy tu hermano, y ahora soy un buen amigo, una buena amiga, y se van intercambiando los papeles, esos conductores que van intercambiando los papeles, normalmente el conductor que asume la experiencia de ofrecerse para encarnar y morir al poco tiempo, es el que en ese momento tiene el estado conciencial más evolucionado. Ese es el que se ofrece a vivir esa enfermedad. Ese es el que se ofrece a vivir ese accidente a los 2 años, a los 5, o a vivir el ser asesinado, o el vivir ser violado. Es el que se ofrece a vivir esa experiencia. Y se ofrece porque sabe que a través de esa experiencia, con su porqué y su para qué, en el pacto de amor entre almas, va a tener impacto de desarrollo del proceso conciencial y evolutivo de los otros conductores con los que viene teniendo pactos de amor en vida sucesiva, en una cadena de vidas físicas. Es así como funciona esto. Y por supuesto, cuando estamos aquí, olvidamos lo que somos. Nos identificamos con el coche, olvidamos que somos el conductor. Pero el proceso conciencial y evolutivo en el que tanto insisto es precisamente recordar lo que somos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ya? Ya sí estamos recordando lo que somos. Hemos vivido muchas vidas físicas con olvido absoluto de lo que somos, creyendo que somos el coche, creyendo que somos el yo físico, mental y emocional, creyendo que nuestros seres queridos, creyendo que los demás son el coche y que nosotros mismos somos el coche. Olvido. Hemos olvidado lo que somos. Y el proceso conciencial por la vía de las experiencias nos lleva al recuerdo de lo que somos, a recordar que sí, somos un coche, pero sobre todo y fundamentalmente somos el conductor que conduce ese coche. El coche con fecha de caducidad, el conductor infinito y eterno, sin fecha de caducidad ninguna, sin nacimiento y sin muerte. Eso es lo que estamos recordando. Dejamos de aferrarnos al coche, dejamos de identificarnos con el coche, y empezamos a sentirnos y a vivir, que es lo importante, a vivir como conductores. A esto se refería San Juan de la Cruz con la transformación en Dios, la amada en el amado transformada. A esto se refiere San Juan de la Cruz. Esta es la transformación en Dios. Tomar conciencia, darte cuenta de lo que realmente eres. Dejar de identificarte con el coche e identificarte con el conductor. San Juan de la Cruz dejó escrito en una carta a Ana de Peñalosa y Mercado en 1584 que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Esto es la transformación en Dios. Hay seres humanos que han alcanzado esa transformación en su proceso conciencial y evolutivo. Ahora nos corresponde a nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros transformarnos en Dios, endiosarnos, que como llamaban esto los primeros padres de la Iglesia. Hoy el día endiosamiento es como sinónimo de soberbia. No. Endiosamiento es darte cuenta de lo que realmente eres, de tu dimensión profunda, la comprensión profunda de lo que somos. Y hubo otro místico, en este caso es un sufí, Al-Halal, al que también me gusta citar mucho,
que también se refirió a esta transformación en Dios. Y lo dejo escrito de esta manera: Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Ahí está. Eso es la transformación en Dios. Dios es yo, de verdad, inevitablemente, irreversiblemente, ineludiblemente. Dios es yo, y ese yo es cada uno de vosotros. Inevitablemente Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Es decir, cuando dejo de identificarme con el yo físico, mental y emocional. Cuando transciendo del yo físico, mental y emocional. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando ceso de identificarme con lo que hasta ahora creía que era yo, el yo físico, mental y emocional. En el momento en el que te empiezas a percibir como conductor, Dios es yo y yo soy Dios. Ahí ya no hay separación, ahí ya no hay fragmentación, ahí ya hay solamente unión. Unión en la divinidad más plena y más absoluta. Pero os comentaba que antes de concluir quería extenderme un poquito sobre esa respuesta del no a la pregunta: ¿es necesario sufrir? ¿Es necesario pasar este calvario, entre comillas, esta experiencia de duelo tan tremenda, esta experiencia tan dolorosa? ¿Es necesario? No, no es necesario. Para nada. No quiero parecer petulante, pero miradme a mí. En mi vida no hay sufrimiento, ni lo va a haber nunca jamás. Se acabó. Se acabó. Ha formado parte de mi experiencia, en esta vida física, en otras vidas físicas. He sufrido, he pasado mal, he utilizado las experiencias de dolor, de duelo para evolucionar conciencialmente, pero se acabó. Yo he decidido evolucionar por el gozo, he decidido evolucionar por el amor, por el disfrute de la vida, por la alegría. Se acabó el sufrimiento. Ya la herramienta, el sufrimiento es una herramienta de evolución conciencial, ese bastón ya lo he colgado. Se acabó. Nunca más lo voy a utilizar. Porque utilizamos el sufrimiento como vía consciencial. El coche, el yo físico, mental y emocional, tiene un sistema operativo, como si fuera un ordenador, tiene un sistema operativo. El sistema operativo del coche se llama mente. La mente es el sistema operativo del coche. Esa mente, que es el sistema operativo del coche, tiene magníficas prestaciones. Un menú de prestaciones y de funcionalidades prodigioso. Esa mente sirve para que yo hable. Esa mente sirve para escuchar. Esa mente sirve para comunicar, para interactuar con los demás. Esa mente sirve para programar, para planificar un encuentro como este, para alquilar el hotel, para divulgar la agenda, para que vosotros la metáis en vuestra agenda y estéis aquí esta mañana, para que yo haya venido desde Sevilla. Esa mente sirve para crear intelectualmente, sirve para escribir desde el sentimiento, pero para plasmar ese sentimiento en un poema. Para eso y para otras muchas cosas semejantes y maravillosas sirve la mente. La mente es un instrumento extraordinario. Ahora bien, la mente sirve para lo que sirve, que son muchas cosas, pero no para todo. La mente no sirve para todo, la mente sirve para lo que sirve. Un montón de funcionalidades maravillosas, pero no sirve para todo. En particular, ¿para qué no sirve la mente? ¿Para qué no sirve? Para vivir. La mente no sirve para vivir. La mente no sirve para ver la vida, para entender la vida, para vivir la vida. Lo siento mucho, pero para eso no sirve la mente. La mente, que tiene un montón de prestaciones, funciona como funciona. Y no se le puede pedir peras al olmo. Tiene un mecanismo, unas formas de funcionamiento. Y la mente funciona en el contraste, en la dualidad. No puede evitarlo, es su sistema, su forma de operar, su sistema de funcionamiento. La mente funciona en el contraste, en la dualidad. Os pongo un ejemplo. Estáis sanos.
La mente no lo computa. La mente no lo percibe. La mente no lo pone en valor, no le da importancia. Muchos de los que estéis aquí estáis sanos. ¿Alguno esta mañana ha dedicado un segundo de su tiempo a decir estoy sano? Con energía, con plenitud para vivir este nuevo día. ¡Qué maravilla! ¿No? Los días sanos pasan uno tras otro y no le damos ninguna importancia a la salud. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a interpretar la vida, a ver la vida, a entender la vida a través de la mente. Y la mente no computa la salud. La mente opera en el contraste. ¿Cuándo se acuerda la mente de la salud? En cuanto que cogemos una mala gripe o un simple resfriado, ya nos estamos acordando de la salud. Oye, llevamos no sé cuánto tiempo sanos sin echarle ni caso. Basta que venga un dolor de cabeza o un simple resfriado para que empecemos a darle valor a la salud. Porque la mente funciona en el contraste. Es su sistema de funcionamiento, no puede evitarlo. La mente todo lo ve torcido, siempre hay algo que va mal y computa en el opuesto, en la dualidad. La mente provoca en la vida, cuando vemos la vida a través de la mente, un efecto visual de que todo está torcido, cuando nada está torcido. Todo es exactamente como tiene que ser. Todo con su porqué y su para qué. Nada sobra ni falta. Todo encaja. Todas las experiencias, todas las muertes, todas las enfermedades, todas las alegrías, todas las tristezas, todo encaja, todo tiene su porqué y su para qué. Todo sin excepción. Pero la mente no lo ve, la mente no lo percibe. La mente ve que todo está torcido, que siempre hay cosas que van mal. Porque la mente en su sistema operativo se basa en la dualidad, en el contraste. Y esto es igual que coger una paja, de esta que utilizamos para los refrescos, y meterlo en un vaso de agua. Un vaso de cristal, transparente, con un agua limpia. ¿Qué pasa cuando metemos la paja en el vaso de cristal? Que la paja se tuerce. Se tuerce. No sé si habéis jugado con vuestros nietos, con vuestros hijos. Es divertido. Yo jugaba con mis hijos y me voy a hacer magia. Cojo la paja, la meto en el agua. Mira, la paja torcida. Ah, claro, es que al meterse en el agua la paja se tuerce. No, sacas la pajita del agua y vuelve a estar derecha. Magia. Otra vez la introducimos en el agua, se vuelve a torcer. Volvemos a sacarla, otra vez está la pajita derecha. Estoy haciendo magia. No está haciendo magia. Es que la pajita siempre está derecha. Fuera del agua y dentro del agua. No cambia nada. Igual de derecha fuera que dentro. ¿Qué es lo único que cambia? El efecto óptico, el efecto visual. Al ver el cristal y el agua, aparenta que se tuerce, pero es solamente un efecto óptico. No es real, es simplemente un efecto óptico. Bueno, pues exactamente igual pasa con la vida cuando queremos ver la vida a través de la mente. Cuando nos empeñamos en entender la vida a través de la mente. ¿Qué se tuerce? Vemos la vida torcida. Pero la vida no está torcida, todo encaja, nada sobra ni falta, todo es exactamente como tiene que ser. Mirad, solamente un necio aspira a un mundo mejor posible. No hay un mundo mejor posible que este. Todo es exactamente como tiene que ser. Pero exactamente es exactamente. Todo encaja absoluta y radicalmente. Cada uno vive las experiencias que le corresponde vivir y está creando en función de su estado de conciencia. Las cosas que hacemos son las que corresponden que hagamos. Nunca nos equivocamos, nunca hay errores, jamás. Cada cual hace en cada momento lo que corresponde que haga en función de su estado de conciencia y de la experiencia que está creando para evolucionar en su estado de conciencia. No hay lugar a las cargas, ni a los lastres, ni a los pecados, ni a las culpas. Eso es la mente, que inevitablemente cuando queremos ver la vida a través de ella, lo ve torcido. Pero la vida no está torcida. La vida es tan perfecta que ni siquiera se puede calificar de perfecta. Es, acontece. Y cuando utilizamos la mente para ver la vida, no solamente nos perdemos lo evidente, que es que la vida es, repito, tan perfecta que ni siquiera se puede calificar de perfecta. Nos perdemos la paz que eso conlleva, el darte cuenta de que todo encaja, de que todo está en tu sitio, y eso te llena de paz y de serenidad y te llena de confianza en la vida, y eso permite que la vida te abrace
y compruebas que la vida es amorosa, que la vida no está ahí como un francotirador para darte susto, al contrario, que es tu mayor aliada porque eres tú mismo esa vida. Pero es que además, cuando nos damos cuenta de que la mente funciona en el contraste, podemos entender, para decirle a Dios, por qué hemos necesitado el sufrimiento para evolucionar. Experiencia de salud. La mente no la computa. Eso significa que si vivimos la vida a través de la mente, la experiencia de salud no le vamos a sacar jugo porque no la vamos a computar. Las experiencias las traemos a nuestra vida con un porqué y un para qué en clave del impulso de nuestro proceso conciencial y evolutivo. El conductor que soy dice, para impulsar el proceso conciencial y evolutivo traigo la salud a mi vida. Pero como estamos aferrados al coche y vemos la vida a través de la mente no computa la salud. Con lo cual, por mucha salud que traiga, no le saco jugo experiencial y no evoluciono conciencialmente gracias a la salud. ¿Eso a qué me lleva? Que como la mente no computa la salud, pero mira por dónde sí computa la enfermedad, me veo obligado a traer una enfermedad a mi vida para que de esa forma sí pueda sacarle jugo experiencial a esa experiencia. Esto lo entendió, divinamente San Juan de la Cruz. Lo entendió divinamente. En el siglo XVI, lo entendió divinamente. Por eso precisamente cuando habla de la transformación en Dios, ese versito de la amada en el amado transformada, que es la síntesis de la transformación en Dios, no lo mete en un poema llamado Cántico Espiritual, que es un poema de alegría, de éxtasis, de sensualidad, ni en llama de amor viva. No, lo mete en un poema que tiene como título, tomado del Franco Carrasco, Noche Oscura. Vamos a ver la transformación en Dios, la amada en el amado transformado, en un contexto de noche oscura. ¿Por qué en un contexto de noche oscura? Porque él se dio cuenta de que, como vemos la vida a través de la mente, que funciona en el contraste, lo que nos aporta evolución conciencial es la noche, no es el día. Él lo vio, se dio cuenta, y por eso escribió: oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Lo mete en la noche oscura y llega a decir: oh noche amable más que alborada. Amable en el siglo XVI se utilizaba en lo que realmente significa digno de ser amado. Amable viene de amar. Amable no es alguien educado, amable viene del verbo amar, digno de ser amado. Y habla de la noche digna de ser amada más que el día, más que la alborada. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que por las alboradas no hay forma de que evolucionemos, oye, que no hay manera. Que el amor, la armonía, la alegría, la naturaleza que nos envuelve, los mil gestos cotidianos, las 1000 experiencias de todos los días de amor, no las computamos. Eso sí, el desamor, el desencuentro, la pérdida, la enfermedad, claro, inmediatamente la computamos. Y le sacamos jugo experiencial y no se lo sacamos a la alborada. Mucho más recientemente, también de esto se ha dado cuenta, por cambiar por completo el ámbito, un cantautor cubano, ni más ni menos que Silvio Rodríguez, con su canción El Elegido. Yo la verdad es que no sé de dónde sacó la inspiración Silvio Rodríguez. Creo que la canción es de 1969. Sé que no está dedicada a Che Guevara y creo que está dedicada a una persona que murió de tortura después del asalto al cuartel Moncada. Pero sea cual sea la intención de Silvio al componer esta canción, que en letra y en música es bellísima, fijaros en la letra. Dice la letra, o habla la letra de un ser de otro mundo. ¿Os suena algo? Está hablando de vosotros. Está hablando de mí, seres de otro mundo. Porque este no es nuestro mundo. Estamos aquí encantados, viviendo la experiencia humana, pero este no es nuestro mundo. Nosotros pertenecemos al mundo. Somos de otro mundo. Y la canción habla de un ser
de otro mundo, de vosotros y de mí, que iba de planeta en planeta, oye, igual que nosotros. Yo no sé cuánto tiempo llevamos en este, encarnando en una cadena de vida. Yo sé que algún día no nos encarnaremos más en este, pero sé que nos hemos encarnado en otro, lo sé absolutamente. Y sé que nos encarnaremos en otro, porque somos seres de otro mundo que vamos de planeta en planeta, de plano en plano, de dimensión en dimensión. Y sigue la canción diciendo que en un momento determinado este ser de otro mundo que va de planeta en planeta decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la Tierra. Es decir, sigue hablando de nosotros, seres de otro mundo que vamos de planeta en planeta y hemos decidido bajar a la guerra, perdón, quise decir a la Tierra. Y cuando este ser de otro mundo baja a la Tierra, se da cuenta, a nosotros nos ha costado más trabajo, se da cuenta cómo funciona esto, pero se da cuenta inmediatamente, oye. Y así lo describe Silvio Rodríguez al final de la canción. Al estar aquí, dándose cuenta de cómo funciona esto, lo resume así: lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Esta es la experiencia humana. Mientras que nos empeñamos en vivirla viendo la vida a través de la mente, juzgando la vida, etiquetando la vida. Mientras que juzguemos a la vida, mientras que etiquetemos a la vida, mientras que miremos la vida y digamos esto me gusta y esto no me gusta, esto es agradable y esto es desagradable, esto es bueno y esto es malo, esto está bien y esto está mal. Mientras que afrontemos la vida así, inevitablemente vamos a crear sufrimiento en nuestra vida para evolucionar conciencialmente. Porque no vamos a aprender de lo hermoso, vamos a necesitar lo tremendo. Porque utilizamos la mente para ver la vida, para vivir la vida, y la mente funciona en el contraste. Hay un momento, sin embargo, en nuestro proceso conciencial y evolutivo que decimos, se acabó. Ya no voy a ver más la vida a través de la mente. La mente la voy a utilizar para lo que sirve, para interactuar, para comunicar, para planificar. Pero mente, tú te callas. Jamás, nunca más me vas a interpretar la vida. No me vas a decir si esto está bien, si esto está mal, si esto gusta, si esto no gusta. Cállate. Tú no sabes de esto. Tú dedícate a lo tuyo. Pero no me enjuicies la vida. No me califiques las cosas como agradables o desagradables. Todo lo que hay en mi vida lo estoy creando yo con su porqué y su para qué. Para mi proceso conciencial y evolutivo. ¿Quién es la mente para discutirlo? ¿Quién es la mente para enjuiciarlo? ¿Quién es la mente para decir si una enfermedad es buena o es mala? ¿Quién es la mente para decir si que me toque la lotería es bueno o es malo? Soy yo, divino y eterno e infinito, el que estoy creando esas experiencias en mi proceso de recuerdo conciencial de lo que soy, en mi proceso conciencial evolutivo, y no le consiento a la mente que vaya por ahí diciendo que lo que yo estoy creando está bien o está mal. Hasta ahí podemos llegar. ¿O imagináis yo metiéndome en mi coche para volver a Sevilla, ahora desde Valencia, y que el coche me dijera, pues no, no me da la gana de ir a Sevilla, me apetece irme a Andorra? A ver, ¿cómo que a Andorra? Vamos a Sevilla ahora mismo, ¿no? Bueno, pues nuestra vida es lo que nos pasa. Estamos creando nosotros, desde el conductor que somos, las experiencias que queremos vivir, y le permitimos a la mente que enjuicie esas experiencias, si están bien o están mal, si son buenas o son malas. Tú cállate, dedícate a lo que sabes y no te metas en lo que no sabes. Y vivimos sin mente. Vivir sin mente es, sobre todo y fundamentalmente, vivir sin queja. Que no haya una queja en vuestra vida. Eso es vivir sin mente. Que no haya una queja. Que desaparezca cualquier queja. Esto es vivir sin mente. Y esto es la iluminación. La iluminación puede ser definida de dos maneras. Una que me agrada mucho. La iluminación consiste precisamente en darte cuenta de la innecesariedad de la iluminación.
Eso es la iluminación, darte cuenta de que es innecesario. ¿Por qué? Porque ya lo eres. No tenemos que sacarnos el carnet de conducir. Somos ya conductores. Esa es la buena noticia, no tenéis que sacar el carnet de conducir, ya sois conductores. No os empeñéis en ir a ningún sitio, no tenéis que aprender nada, no tenéis que hacer ningún curso, no tenéis que hacer ningún taller, no tenéis que hacer ninguna práctica, ya sois luz, ya sois conductores, ya sois divinos, infinitos y eternos. Ya está. No hay que buscar nada, no hay meta ninguna. Todo está aquí ya, en el aquí y ahora. No en el mañana, no en el futuro, no en el resultado de no sé qué o de no sé cuánto. Aquí y ahora. La iluminación es percatarte de la innecesariedad de la iluminación. Y la iluminación es vivir sin quejas. ¿Quejarse de qué? Vive las experiencias que estás creando, las estás creando tú, vívelas plenamente. Apura las experiencias, todas. La llame la mente mala, la llame la mente buena, la llame negra, la llame blanca. Esas son cosas de la mente, no le hagamos caso. Alegraos, no os inquietéis por nada. Lo dice la carta a los Filipenses 4:4. Ahí está todo dicho. Alegraos, no os inquietéis por nada. Muchas gracias. ¿Creéis o no que Dios se sienta con él por las tardes? Gracias, Emilio. ¿Te parece? ¿Os parece que nos despidamos igual que empezamos? Con un poquito de silencio y hablamos entre todos.